así es, usted lo vio, comenzamos a hablar de las primarias en Al Día. Un evento que sin duda alguna ha sido cuestionado por muchos sectores, pero también, según el movimiento al socialismo, el MAS ha señalado de que es prudente realizar este tipo de comicios. ¿Cuántos de dinero se va a erogar? Vamos a hablar hoy de todos los detalles también y de la participación de las diferentes agrupaciones políticas y alianzas que se generan en el país. Está junto a nosotros Verónica Navia, quien es analista política, y también Luis Ruiz, quien nos acompaña desde Santa Cruz. Saludo a mis dos invitados, muy buenos días. Empecemos por favor con la señora Verónica. Ya son 9 prácticamente las agrupaciones políticas y alianzas que se van a presentar. Bienvenida. Buen día a la audiencia. Sí, por ahora se vislumbran 9, todavía hay algún poco más de tiempo para la inscripción de los candidatos a las primarias. No nos olvidemos que la ley de organizaciones políticas aprobada recientemente permite la inscripción de uno o más binomios por cada organización política como una práctica de democracia interna para la designación de sus propios candidatos. Por eso es que solo la militancia adscrita a estas organizaciones políticas podrán votar por uno u otro de sus binomios dentro de su propia organización política. Ahora hay un plazo establecido, ¿verdad? ¿Será que todas las agrupaciones van a lograr consolidar sus propuestas para esta fecha prevista? La propuesta de los partidos o las organizaciones llamadas de oposición es esa, ¿no? Que todos participen con sus propios binomios. Ojalá y lo puedan lograr. La verdad parece una medida democráticamente acertada y esperamos que cuanto más cantidad de organizaciones políticas puedan participar en sus organizaciones internas llamadas primarias para este proceso democrático electoral se pueda dar, ¿no? A ver, señor Ruiz, ¿cuál es el análisis que hacemos también desde Santa Cruz con la participación de las diferentes agrupaciones políticas y aún otras que buscan su personería jurídica? Muy buenos días a todos los amigos de Bolivisión, muy buenos días a Verónica y a todos los amigos que nos acompañan. En primer lugar, decir que evidentemente son 9 las agrupaciones políticas que hasta el momento se han registrado, entre ellas el Movimiento al Socialismo, el Partido Demócrata Cristiano, la UCS, Unidad Nacional y otros, ¿verdad? Si bien existen otras agrupaciones que están pendientes de aquello, esto no quiere decir que serán las únicas que se van a presentar. Lo que sí, dentro del marco de las elecciones de las primarias, tenemos que decir que no solamente puede ir un candidato. Lo que esperamos es que dentro de las primarias todavía falta mucho que decir hasta llegar al 27 de enero, cuando el Tribunal Supremo Electoral administre estas primarias. Tienen que verse los candidatos que irán. Ejemplo, me dejo decir, en el Movimiento al Socialismo irá el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Y quién irá a competir en esas primarias? Puesto que esto es un requisito para las primarias. En Unidad Nacional, ¿será que hay alguien que le haga frente a don Samuel Doria Medina? Lo mismo en el MNR, el candidato que se presente, o en la UCS. Después deberán registrarse inmediatamente estas alianzas para que podamos ver de ahí en adelante a los verdaderos actores. ¿Qué factor importante debería verse en estas primarias? Que no solamente sean los dueños de los partidos políticos o los jeques de los partidos políticos los que resulten siendo los candidatos. Dicho esto, debería estas primarias ser un centro de pugna democrática de los partidos políticos en una apertura hacia la ciudadanía. Y señor Ruiz, enfocados en lo que usted señala, ¿será que en estas agrupaciones políticas, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo ha señalado que presenta un solo binomio, Evo Álvaro? No hay más. En otras agrupaciones políticas, ¿será que también se encuentran otros nombres? Bueno, eso lo vamos a saber nosotros, porque cualquier militante que esté inscrito en el partido político puede proponer un nombre de un candidato, puede proponer a algún militante que haya tenido o crean que tenga mejor percepción o que tenga una pequeña base social dentro del partido político, puede ser candidato dentro de estas primarias. Eso es lo importante de estas primarias, que podamos ver el juego democrático dentro de los partidos políticos y que nos puedan ofrecer opciones diferentes a todo el país. Porque si no, simplemente sería adelantar las elecciones, porque no nos olvidemos que estamos a un año, adelantar las elecciones o adelantar una carrera electoral para que simplemente de aquí a un tiempo se elijan los dueños de los partidos políticos o los jefes de los partidos políticos, y eso no tendría mucho sentido para unas primarias. Señora Verónica, la participación
dentro de estas agrupaciones políticas. Sin embargo, también el Tribunal Supremo Electoral ha señalado de que no es obligatorio. No es obligatorio, y dos cositas que hay que apuntar, y gracias al aporte de Luis desde Santa Cruz. Evidentemente es más democrático cuando internamente pugnan dos binomios o más. La ley en su artículo 29 permite la inscripción de uno o más binomios. O sea, no es necesario, no es obligatorio inscribir dos, uno o más binomios. ¿Cómo ve el MAS las primarias? Como la consolidación de un binomio, ¿no? Porque ya lo han propuesto, lo han promulgado desde diciembre del año pasado, ese binomio. ¿Cómo ve la oposición a estas primarias? Como la posibilidad de permitirse la participación en elecciones nacionales. O sea, un binomio que no haya pasado por primarias no está habilitado para participar en elecciones del 2019. Entonces, lo que están haciendo los partidos de oposición, las organizaciones políticas de oposición, es consolidar candidaturas también, no importa la cantidad de votos. Y sí, mi querida, es para militantes, ¿no? El militante de una organización política podrá votar por su candidato en su organización política. Inscritos, ¿verdad? Los inscritos en sus libros de militancia. Ahora, señaló también, dentro de lo que es el reglamento, de que podían haber sanciones a quienes estén inscribiendo discriminadamente, quizás a quienes formen parte también de estas agrupaciones políticas. No creo, no, la sanción no iría por ahí. En realidad, cualquier ciudadano o ciudadana en edad de votar puede inscribirse a la organización política que quiera, derecho. Y no hay discriminación, no hay ningún acto de discriminación en ese sentido, ¿no? O sea, ni indiscriminación tampoco. Los libros están abiertos para captar mayor militancia. Es más, aquí se medirán pues los partidos de oposición quién puede captar más. Sí, se prevén sanciones a delitos electorales. Los delitos electorales son sancionados tanto por el Tribunal Supremo, también pueden ser sancionados vía penalmente. A quienes más bien impidan la inscripción. Hemos pasado recientemente por una mala anécdota en ese sentido, esperemos que haya mayor apertura. Sin embargo, también tenemos que entender pues las tradiciones de lo que pasó principalmente con la Federación del Trópico de Cochabamba, ¿no? Yo he visitado comunidades del Trópico desde el año 96 aproximadamente, cuando estaba por terminar ya la universidad, como dirigente también, y bueno, el recuerdo inmediato que tiene esas comunidades sobre lo que hacían los partidos neoliberales allá, bueno, tal vez pues les hace actuar de cierta manera que para mucha otra gente no se entienda. Sin embargo, llamamos a la apertura democrática. Incluso ante estos malos recuerdos debemos tener apertura y demostrar por la vía democrática que todavía podemos votar por quien mejor nos haya representado, ¿no? Y bueno, señor Ruiz, van a ser unas elecciones diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro del lanzamiento que ya ha realizado el Tribunal Supremo Electoral, ese día se trabajará con normalidad, simplemente se van a habilitar las mesas de sufragio. ¿Cuál es al margen de análisis, cuál es ya la expectativa que tienen allá en Santa Cruz los militantes precisamente de estas agrupaciones? Mire, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional, esto es como bien lo decía Verónica, esto es una importante opción para el país y una responsabilidad para los partidos políticos, para todos, para que demuestren esas aperturas internas, esa inscripción a la militancia, para dar esa apertura a la democracia, para que ese día, independientemente del trabajo o no, podamos participar en unas elecciones nacionales o unas elecciones de las primarias, en este caso nacionales. Las expectativas en Santa Cruz es de parte de los partidos políticos. Acá hemos tenido en Santa Cruz la particularidad de que un partido como la UCS esté proponiendo a un candidato como es Víctor Hugo Cárdenas, entre algunos de ellos, sin cerrar una candidatura con él, pero aperturándose más hacia él. ¿Qué quiero decir? Un partido eminentemente de Oriente con un candidato de Occidente. Son estas particularidades las que nos están llamando la atención y las que nos van a seguir llamando la atención seguramente en las primarias. Las plataformas ciudadanas, aquellas que manifestaron y manifiestan la defensa profunda al 21F, están tomando y han venido siendo parte muy importante también de lo que es la política en Santa Cruz. La política en el sentido del civismo, de defender sus diferentes posiciones. Como bien lo decía Verónica, también en Santa Cruz el movimiento al socialismo ha planteado un solo candidato, como bien la norma también así lo dice, ¿verdad? Que puede ser uno o más candidatos. En Santa Cruz existe expectativa
hacia lo que harán las plataformas ciudadanas, hacia dónde éstas se moverán, serán hacia algunas alianzas entre los partidos políticos o simplemente verán estas elecciones como plataformas ciudadanas y después hacer algún tipo de alianzas con los partidos políticos. Ya para ir cerrando, ¿es saludable entonces que exista una pugna interna, que exista participación, que exista democracia entre estas fuerzas políticas para que definan a su candidato, no como en otras oportunidades se veía, ¿no? Claro que sí, y para hacer un primer intento, un primer mandato de esta ley, primera vez que se van a dar elecciones primarias, esperemos que transcurra en ese sentido, no como una expresión democrática también interna, y ya basta de los candidatos que se imponían antes. Sin embargo, también es importante analizar cuando transcurran estas primarias, después del 27 de enero, también nos sentaremos a analizar cuál fue esta participación, ¿no? No olvidemos los discursos. Por ejemplo, el señor Carlos Mesa apela mucho a la ciudadana y al ciudadano, y la verdad es que está hablando a un sector de la población que cumple ciertos requisitos de ejercer ciudadanía. Pero si analizamos ese discurso con el del retorno a la República, bueno, habrá que analizar un poquito más y el concepto de Marshall de ciudadanía, pero eso es entrar ya en analizar los discursos, que hasta ahora el único que manifiesta cierto apego a los postulados de estos colectivos ciudadanos que han ido apareciendo precisamente es Carlos Mesa. Esperemos que después de las primarias tengamos más elementos de análisis sobre programas de gobierno. El objetivo de esta entrevista, de este análisis que estamos haciendo, es que el ciudadano esté informado. Ese es el propósito. Le agradezco mucho, señor Luis Ruiz, desde Santa Cruz. Verónica Navia, también analista política, quien nos visita el día de hoy. Seguramente les estaremos invitando para otras oportunidades. Gracias. Tenemos mucho más en Al Día hasta ahora.